Vamos a ver algunos tipos de medidores. Primeramente, nos da la información, ¿verdad?, de que tenemos que tener ciertos conocimientos, tanto del rango del equipo como también los procedimientos para conectar estos mismos. Y vamos a ver lo que serían los medidores analógicos y los digitales. Esta clase todavía no se enfoca en el funcionamiento de los mismos, es más bien para que podamos aprender a utilizar la escala. Nos dice que, bueno, hoy en día se usan más los digitales, pero que igual todavía encontramos los analógicos, entonces por eso es que vale la pena ver esta sección. Nos da como ejemplo un equipo que tiene como fondo de escala 100. Mi dibujo tiene 500, pero les puse este dibujo para que se pueda ver. Pero nos dice 100, entonces sería de 0 a 100. Y si la aguja está en 40% de toda esa escala de 100, entonces la medición es de 40. Nos da una forma no muy formal todavía de cómo ver, pero vamos a estar viendo ejemplos con formulitas que facilitan esta comparación. Nos dice que el instrumento presenta un movimiento de la aguja por un campo magnético de la bobina. Lo que pasa es que la corriente pasa y por medio de eso tenemos un campo que hace que se mueva esa aguja. Vamos a tener una sección por cada uno de los medidores analógicos tienen un principio de funcionamiento diferente. Vamos a ver eso, pero en fin, es por el campo magnético que se produce. Ahora, cómo va cambiando dentro es lo que va difiriendo según el tipo. Pues tenemos varios tipos, tenemos el de bobina móvil. Bueno, tenemos el equipo que es el multímetro, que sirve para medir varios tipos de parámetros y tiene dos switches. Primero para el modo operación, para poder escoger si va a trabajar como un voltímetro, como un perímetro, como ómetro. Y el otro switch es para poder escoger nuestro rango. Cuando vamos a hacer la medición de la corriente, tenemos en cuenta cómo debe estar conectado y debe estar conectado en serie. Esta sería nuestra fuente, el amperímetro y la carga. Entonces debe estar en serie con la carga, de tal forma que la corriente que pasa así sea la misma que pasa por la carga. Y nos dice que tiene una resistencia interna pequeña, para que cuando la resistencia del equipo se asocie con el de la carga no difiera mucho en la medición de la corriente. Después tenemos el voltímetro, donde el mismo tiene que estar conectado en paralelo a la carga. Y si queremos medir solamente la tensión en una parte del circuito, entonces conectamos en paralelo a esa sección de la cual queremos conocer su tensión. Bueno, el movimiento de esta aguja es la deflexión. Bueno, entonces si ustedes escuchan ese término, también se está refiriendo al medidor analógico. Y el medidor trae consigo las indicaciones de cuáles son los bornes de positivo y cuáles son los bornes de negativo. Normalmente, todavía no estoy encontrando la observación, pero normalmente tenemos que iniciar en el rango superior cuando no conocemos el valor que queremos medir. Entonces ir bajando. Nos dice que es más recomendable usar entre la mitad del rango para el rango superior. Entre esos rangos colocar inicialmente y después ir bajando nomás, para no colocar en un rango muy pequeño e intentar medir un valor muy grande y estropeamos nuestro equipo, ¿verdad? También, aquí les coloqué como lucen el display, ¿verdad?, analógico de algunos equipos, y hay algunos que al tener varios rangos están escritos dentro cada rango, pero hay otros que ya no, que trae solamente uno, pero puede
funcionar en varios rangos, entonces nosotros tenemos que calcular eso, que es lo que vamos a ver hoy como ejercicio. Colocan de esta forma para no llenar toda la pantallita con lo que sería cada rango, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que sería la constante de escala, vamos a llamarle K, que sería el fondo de escala sobre el número total de divisiones. Entonces vamos a ver este dibujo, sería, divisiones sería aquí de 100 a 200, de 200 a 300, 300 a 400 y 400 a 500. Entonces contamos cuántas divisiones tenemos y el fondo de escala sería el máximo valor que nos indica acá, que sería de 500. Entonces para relacionar con la imagen. Nos da un ejemplo, nos dice que tenemos un equipo que tiene un rango de medición de 0 a 500, pero cuenta con 50 divisiones y nos pide calcular el valor de esta constante. Entonces aplicamos nuestra fórmula que sería el fondo de escala dividido en la cantidad de divisiones y tenemos que serían 10 voltios por cada división. Nos dice que la aguja se encuentra en 27 y quiere saber la medición real. Entonces sería el valor que vemos con la aguja por nuestra constante de escala y ahí obtenemos la medida real. Está esta formulita y acá se aplicó. Vamos a ver ahora un ejemplo más. En este caso tenemos este equipo. Cada aguja nos indica un caso diferente nada más, no es que están todos juntos. Primero consideramos el caso A, luego el caso B y luego el caso C. Entonces en este tenemos un fondo. Podría ser, aquí tenemos, probablemente este es 1, 5, 10, 25, tenemos varios rangos. El ejercicio nos pide primero usar el rango de 50 miliamperios, que estaría aquí. Lo que vemos, un ratito por favor. Perdón. Bueno, vamos a ver entonces, tenemos 5 divisiones, entonces ya anotamos las divisiones son 5 y el fondo que vamos a estar utilizando es de 50 mili, porque el ejercicio nos pide eso, entonces K sería 50 mili sobre 5, quiere decir que nuestra constante va a valer 10 milis. Entonces lo que nosotros hacemos es ver dónde está nuestra aguja, acá eh, vemos que está más o menos en 1,15 o 1,2, ¿verdad? Entonces eso es lo que extraemos de nuestra medición y lo multiplicamos por nuestra constante K. Entonces esta sería la medición real. Ahora para el caso B, entonces vemos en qué lugar está nuestra aguja B, que sería 2,7 más o menos, y se multiplica también por la constante K y tenemos la medición real. Y lo mismo para el caso C. Entonces vemos en qué posición está, sería 4,5 más o menos, un poco antes quizás. La verdad que no se ve muy bien. Por el fondo, la constante K y tenemos este valor. Entonces eso sería el contenido de... Vamos a estar realizando ejercicios sobre lecturas de equipos de medición como amperímetros y voltímetros. Primeramente vamos a resaltar algunos puntos sobre lo que serían los instrumentos para medir tensión. El mismo sería el voltímetro. Esta tensión tiene como unidad de medida el voltio o volt. El voltímetro analógico cuenta con dos terminales que serían positivos y negativos y también con un switch de rango. El voltímetro siempre debe estar conectado en paralelo a la carga del sistema o la carga que se desea medir. Y también resaltar que el voltímetro debe ser, hay un voltímetro
utilizado para lo que sería corriente en CC, corriente continua, y en otro en corriente alterna, o puede ser un mismo dispositivo, pero debe ser utilizado el rango correspondiente al tipo de tensión que vamos a medir. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a identificar el valor que está midiendo este voltímetro. Vamos a hallar nuestra constante K, que sería, en, en este caso, se está utilizando el rango de 250 y visualizando nuestro equipo de medición vemos que contamos con varios rangos, pero vamos a visualizar lo que corresponde a estos valores para que cuando nosotros hagamos la lectura sea exactamente el valor eh, que nos da ya el valor de medición. De igual manera usamos la K como un valor auxiliar que nos va a plasmar que sería 1 la relación entre lo que estamos visualizando por medio de los valores indicados y el valor que estamos buscando. Entonces nuestro fondo de escala sobre el total de divisiones. Nuestro fondo de escala sería nuestro rango, que es 250, y nuestro total de divisiones sería lo que nos está marcando el equipo, que sería 250. Entonces así tendríamos que K tendría un valor de 1 voltio por cada división. Nosotros estamos visualizando un valor de 80, porque un valor de 80, porque entre 50 y 100 tenemos 50. Entonces el punto medio entre esto, que sería este punto que estamos resaltando, y entre este punto y este habrían los 25. Entonces, como ya tendríamos una base de 50, entonces sería 50 más 25, son 75, y la aguja está desplazada una división. Entonces, esta división tiene 5. Entonces serían los 75 hasta aquí más los 5, 80. Entonces 80 multiplicamos por K, que sería 1 voltio por cada división, y finalmente obtenemos que el valor que estamos midiendo es 80 voltios. Ahora vamos a ver un ejemplo correspondiente a un amperímetro, donde tenemos solamente un rango, que sería de 0 a 10. En el caso anterior teníamos varios y estaba indicado en el equipo. Habíamos visto que hay veces que no está indicado debido a que como son varios, para no estar escribiendo varias veces, entonces nosotros nomás ya hacemos el cambio. Entonces tenemos de 0 a 10 y nuestras divisiones también son de 0 a 10 como vemos. Entonces por eso vamos a estar teniendo que K es 1 miliampere por cada división. Vamos a realizar la lectura. Nuestra aguja está entre el 6 y el 8, exactamente en la mitad, por eso sería 7. Entonces son 7 divisiones por nuestra K, que es 1 miliampere por división, y la lectura finalmente sería de 7 miliamperes. Entonces proseguimos por el siguiente ejemplo. Nos dice que este equipo cuenta con dos rangos, que sería de 0 a 3 y de 0 a 10. Entonces, el equipo en sí nos está mostrando dos mediciones. El primer caso sería la aguja 1 y el segundo caso la aguja 2, o aguja A y aguja B. Entonces vamos a hacer primero lo que corresponde a la aguja A. Vamos a conocer el valor de K, que sería el rango que vamos a estar utilizando es de 3 voltios, entonces sería 3 dividido la cantidad de divisiones que observamos, que serían 10, entonces tendríamos un valor de 0,3. Vamos a visualizar la posición de la aguja. Si este sería 2 y este sería 4, entonces la mitad que vemos aquí sería 3. Y se encuentra desplazado este valor. Entonces, finalmente esta sería la medición. Y
multiplicamos esto por lo que sería el valor de K, que es 0,3, y tenemos que esta es la medición que estamos buscando, 0,96 voltios. Ahora vamos a ver el caso B, correspondiente a esta aguja. La K sería la misma, pero nuestra aguja nos está indicando 8,2. Entonces esto lo multiplicamos por nuestro fondo de escala y nuestra medición sería de 2,46 voltios. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos varios casos, ¿verdad? Pero vamos a estar utilizando solamente lo que sería A, B y C, debido a que es repetitivo. De repente ustedes para practicar podrían realizar lo que corresponde a la aguja D. Entonces vamos a aplicar dos formas de utilizar. Como vemos que nuestro instrumento nos muestra valores de 0 a 5 y también de 0 a 10. Entonces lo que vamos a hacer es tomar ambos y ver que finalmente nos proporcionan el mismo resultado. Según lo que nosotros escojamos, debemos tener finalmente el mismo resultado. Entonces, para plasmar eso. Entonces, nuestra aguja A, primeramente visualizando los valores de 0 a 5. Entonces, vamos a hallar nuestra K. Yo le llamé K1 para diferenciar la K, que sería observando de los valores de 0 a 5, y K2 a los que serían de 0 a 10. Entonces vamos a enfocarnos en ver los valores de 0 a 5 primeramente. Entonces K sería 500 mili, que es la posición del rango que vamos a utilizar. Sería 500 mili dividido 5, que serían los valores que disponemos. Entonces nuestra K sería 100 mili, que nos estaría indicando que entre 0 y 1 hay 100 mili, entre 1 y 2 hay 100 mili, entre 2 y 3 100 mili, y así. Entonces eh, se van distribuyendo de a 100 mili. Entonces de aquí a aquí 100 mili, de aquí a aquí hay 100 mili, de 1 a 2, pero de 0 a 2 serían 200 mili y así sucesivamente. Entonces vemos dónde está indicando nuestra aguja A. Está indicando, recuerden que vamos a mirar lo que sería del 0 al 5, entonces vemos 1 y desplazado 1, entonces sería 1,1 por nuestro fondo de escala, perdón, nuestra constante K. Entonces, esa K multiplicamos por el valor que observamos y tenemos que finalmente la medición es de 110 miliamperios. Entonces, para el otro caso, lo que vamos a hacer es visualizar lo que correspondería a 0 a 10. Entonces, calculamos nuestra K2, que serían 500 mili, que es nuestro rango, sobre las 10 divisiones que observamos. Nos da un valor de 50 miliamperios. Entonces, para calcular la medida, nos fijamos en la aguja A, siempre, y vemos que tendría un valor de 2,2 observando el rango de 0 a 10. Entonces, este 2,2 lo multiplicamos por 50 mili y obtenemos una medición de 110 mil. Entonces, la idea de hacer esto es que se pueda ver que independientemente a los valores que estemos observando, si utilizamos correctamente estos valores de divisiones junto con el rango, obtendremos la misma medición. Entonces vamos a ver el caso de la aguja B, donde K1 sería 100 mili, por nuestro rango es de 500 y estamos observando los valores de 0 a 5. Entonces vemos que está en una posición de 2,1. Este 2,1 lo multiplicamos por nuestra K y tenemos un valor de 210 miliamperios. Ahora, observando lo que sería de 0 a 10, la división de 0 a 10, tenemos que K2 tiene un valor de 50 mili y
que la aguja se encuentra posicionada en 4,2. Entonces, este 4,2 lo multiplicamos por 50 mili, tenemos un valor de 210 miliamperios, que es exactamente el mismo que obtuvimos utilizando como referencia las divisiones de 0 a 5. Por último, vamos a ver la medición de la posición de la aguja que se encuentra en el punto C. Entonces tenemos nuestros valores de K, primero K1 que sigue siendo el mismo y K2 que sigue siendo el mismo. Entonces lo que hacemos es visualizar, vemos que en las divisiones de 0 a 5 estaría aproximadamente en 3,3. Lo multiplicamos por K y tenemos 330, mientras que la misma aguja en la misma posición, pero observando las divisiones de 0 a 10 está posicionado en 6,6. Entonces lo multiplicamos por 50 y obtenemos un 330 miliamperios.